Me eligieron líder de la iglesia en abril de 2020 para que me encargara del riego. Vi que algunos nuevos creyentes no asistían a las reuniones con regularidad. Llegaban tarde y se iban antes. Unos estaban ocupados en sus clases o en el trabajo y vendrían cuando pudieran. Otros no venían porque se habían dejado engañar por el Partido Comunista y el mundo religioso. Intentamos hablar con ellos, pero algunos no contestaban el teléfono, habían desaparecido. Pensé que, como intentamos hablarles y no querían asistir, nosotros no teníamos la culpa. Había que olvidarse de ello. Además, Dios quiere lo mejor de la gente, no más gente. Salva a quienes tienen auténtica fe y aman la verdad. Si no tenían auténtica fe, nuestro esfuerzo sería en vano. Así pues, sin orar ni buscar y sin debatirlo con mi líder, decidí echar a esos nuevos fieles. Intenté ir a hablar con algunos, pero no querían unirse a las reuniones, lo que reafirmaba mi apreciación. Una hermana advirtió la expulsión de muchos nuevos creyentes 2 meses seguidos y me preguntó si eso era realmente adecuado. Según ella, debíamos hablar con nuestra líder al respecto. Sí, Pensaba que así habíamos abordado anteriormente esta clase de cosas. Intentamos hablarles, pero no pudimos contactarlos y algunos perdieron el interés. No hacía falta buscar. Por tanto, rechacé su propuesta. Después me sentí un poco incómoda y me pregunté si fue lo correcto. Luego pensé que no podía estar mal, pues les habíamos ofrecido ayuda, pero no querían venir a las reuniones y no era culpa nuestra. Creía que no eran auténticos creyentes. Aunque me sintiera incómoda, no oraba ni buscaba, y siempre desistía de algunos nuevos fieles. Mi líder descubrió después que yo no seguía los principios y me criticó, alegando que no buscaba los principios y que hacía lo que quería. Añadió que les costaba mucho a todos ellos presentarse ante Dios, que los hermanos de nuestras otras iglesias lo daban todo por ayudarlos, pero que yo los apartaba despreocupadamente. Los delimitaba sin ayudarles, y eso era irresponsable. cierto. Me preguntó entonces, ¿por qué no asistían a las reuniones? ¿Qué clase de nociones tenían si había intentado ayudar? Y si había buscado otras formas de ayudarlos. Sí, No supe cómo responder sus preguntas. Repetía mentalmente cada instante en que desistí de nuevos creyentes. Luego entendí que no había sido responsable con ellos, que en realidad no los había apoyado con amor. No tenían ninguna claridad sobre qué nociones tenían sin resolver, ni por qué no venían. Como no iban a las reuniones, supuse que habían perdido el interés y no le daba importancia. Entendí que había fallado en mi responsabilidad sobre la vida de los nuevos creyentes y que los rechazaba en contra de los principios. Me faltaba humanidad. Acudí a Dios para orar y a pedirle esclarecimiento para comprender su voluntad y hacer introspección. amén. Después descubrí este pasaje de las palabras de Dios. Debes tener cuidado a quién le predicas el Evangelio. Cada vez que predicas el Evangelio es como asistir en el parto de un bebé. Su vida es muy frágil y necesita nuestra paciencia, nuestro máximo amor, además de ciertas estrategias. Lo importante es que le transmitamos todas las verdades que Dios ha expresado para la salvación de la humanidad, para beneficiarle y, en la medida de lo posible,
Dejar que aquellos capaces de entender la voz de Dios regresen ante Él. Es obligación de toda persona. Algunos tienen poca aptitud y hace poco que tienen fe. Aunque no comprendan la verdad, creen sinceramente en Dios. Como son de poca aptitud, no conocen la verdad y, cuando sucede algo, no la buscan, suelen ser negativos. Y les parece muy difícil tener fe. Siempre están preocupados por no salvarse y a veces hasta tiran la toalla, lo que equivale a eliminarse a sí mismos. En el fondo piensan, Dios no me ha elogiado por mi fe ni tampoco le agrado. Y no tengo tiempo para reuniones. Mi familia es pobre y necesito ganar dinero, etc. Ese es el motivo por el que no pueden ir a la asamblea. Si no descubres lo que ocurre, creerás que no aman la verdad ni a Dios, que no les interesa el deber, que codician el bienestar carnal, que persiguen cosas mundanas y no pueden soltarlas. Y por eso los dejarás marchar. En realidad, se vuelven negativos por sus dificultades. Si eres capaz de resolver estos problemas, no serán tan negativos y podrán seguir a Dios. Cuando están débiles y negativos, necesitan apoyo. Con tu ayuda, podrán levantar cabeza. Pero si los ignoras, seguro se rendirán. Esto depende de si la gente que hace el trabajo de la iglesia tiene amor, de si lleva esta carga o no. Que algunos no suelan asistir a la asamblea no significa que les falte auténtica fe. Que carezcan de sinceridad y del deseo de creer, ni que sin poder dejar de lado familia y trabajo, codicien los placeres carnales. Menos aún hay que juzgarlos demasiado sensibles o enamorados del dinero. Lo que pasa es que en estas cuestiones la estatura y las aspiraciones de las personas son distintas. Algunas buscan la verdad y están dispuestas a sufrir y a renunciar a cosas. Otras tienen poca fe y ante las penurias están indefensas y se quedan atrás. Si nadie las ayuda ni apoya, tiran la toalla, abandonan el intento. En esos momentos necesitan la atención y el apoyo de la gente. A no ser que sean incrédulas, carentes de amor por la verdad y malas personas, pueden ignorarse. Si se trata de una buena persona, receptiva, hay que ayudarla y apoyarla. Amén. 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 Me avergoncé al leer esto. Dios se ha hecho carne en los últimos días y viene a hablar y obrar para nuestra salvación. Sabe lo a fondo que nos ha corrompido Satanás y que rebosamos resistencia. Dios hace todo lo posible para salvar a todos. Sí. Dios no rechaza a nadie, aunque quede poca esperanza. Dios rebosa misericordia y tolerancia hacia los humanos. Su amor es enorme. Amén. Los nuevos creyentes eran como recién nacidos. No comprendían la verdad, ni tenían una base sobre el camino verdadero. Eran frágiles en la vida. Dios nos pide mucho amor y una gran tolerancia hacia ellos, mientras tengan auténtica fe y humanidad. Aunque sean débiles, tengan nociones religiosas y estén demasiado ocupados para ir a reuniones, no podemos desecharlos. Gran verdad. No podemos descartarlos, pensando que no son creyentes por no venir a las reuniones, e ignorarlos por completo. Eso acaba con ellos. Así es. Sí. Cuando era nueva en la fe, no me reunía como era debido porque estaba ocupada. Pero los hermanos eran muy comprensivos y cambiaban las reuniones para adaptarlas a mi horario y me enseñaban incansablemente. Con su ayuda y apoyo, entendí la importancia de buscar la verdad y sentí el amor y la tolerancia de Dios.
Después pude ir a reuniones y asumir un deber. Gracias a Dios. Si los hermanos me hubieran despreciado, creyendo que era una incrédula, habrían desistido de mí y no estaría hoy aquí. Así Sí. es. Sí. Descubrí que no consideraba la voluntad de Dios, ni era comprensiva con los nuevos. Tan solo los rechazaba, porque creía que estaban ocupados con sus cosas, por lo que los delimitaba, y no quería pagar un mayor precio por ayudarlos. Tenía una humanidad muy malvada, y no asumía responsabilidad sobre sus vidas. Oraba a Dios. Dios mío, quiero arrepentirme. Te pido que me guíes para subsanar mis fallas, para ayudar a estas personas con amor. Amén. Amén. Luego empecé a apoyarlos junto a otros miembros. Nos informábamos de sus dificultades y les hablábamos. Y algunos volvieron a las reuniones. Genial. Gracias a Dios. Una trabajaba tanto que no podía venir a las reuniones. Y dijo, mientras crea de corazón, Dios jamás me descartará. Antes, yo pensaba que se centraba en el dinero y que no tenía fe sincera. Pero al empezar a comprenderla, supe que no iba a reuniones porque las fijábamos a horas que no le venían bien. Adaptamos las horas de reunión a su horario y le hablamos. Y entendió que en los últimos días Dios purifica y salva al hombre con la verdad. Que los auténticos creyentes comparten la palabra de Dios, buscan recibir la verdad, se despojan de su corrupción y experimentan cambios. Y que ese es el único modo de ser salvados por Dios. Sí. Exacto. Dios te ve como un incrédulo si no asistes a las reuniones y solo reconoces a Dios de palabra, o si consideras la fe un pasatiempo. Jamás recibirás la aprobación de Dios. Así es. Con nuestra enseñanza, comprendió que estaba errada y quiso reintegrarse a las reuniones. Gracias a Dios. Es decir, era una auténtica creyente y logró aceptar la verdad. Sí. Tienes razón. Sentí pesar cuando todos esos nuevos creyentes volvieron a unirse a las reuniones. Descartaba arbitrariamente a la gente. Cerca estuve de arruinar su ocasión de salvarse. Una maldad. Sí. Un día mi líder me preguntó, desde que asumiste la labor de riego, ¿de cuántos nuevos fieles te has deshecho por tu irresponsabilidad? Al deshacerte de ellos, ¿buscaste los principios de la verdad? No sabía qué decirle. Después me envió un pasaje de las palabras de Dios. Sí, independientemente de lo que hagan, las personas siguen sus propias ideas y consideran las cosas en términos simplistas. Y si hacen lo que les place y tampoco buscan la verdad, si hay una ausencia total de principios y en su interior no piensan en cómo satisfacer a Dios y lo único que saben hacer es seguir su propia voluntad, entonces Dios no tiene ni el mínimo lugar en su corazón. Algunos dicen, solo oro a Dios cuando enfrento dificultades, pero no parece tener efecto. Así que, en general, cuando suceden las cosas ya no oro, pues no sirve de nada. Dios está totalmente ausente del corazón de tales personas. Casi nunca buscan la verdad en nada de lo que hacen. Solo hacen lo que les place. Pues bien, ¿existen principios en sus acciones? Sin duda que no. Lo ven todo de forma simple y hacen lo que quieren. Cuando les enseñan los principios de la verdad, no los aceptan porque jamás han actuado con principios y no llevan a Dios en el corazón. En Él solo están ellas. Creen que sus intenciones son buenas, que no están haciendo el mal, que no vulneran la verdad.
Creen que actuar a su gusto es practicar la verdad y obedecer a Dios. De hecho, no buscan a Dios ni le oran sinceramente en este asunto. No han hecho su mayor esfuerzo por cumplir con lo que Dios les pide a fin de satisfacerlo. Carecen de este estado verdadero, de este deseo. Esta práctica es el mayor error. Si crees en Dios, pero Él no está en tu corazón, ¿no es esto intentar engañarlo? ¿Y qué efecto tiene esa fe en Dios? ¿Qué ganas y qué sentido tiene tal fe en Dios? Amén. Amén. Las palabras de Dios revelaban mi estado y conducta. Al deshacerme de aquellos nuevos creyentes, no lo debatí con mi líder. Actué por experiencia. Y pensé que si se saltaban las reuniones durante meses, teníamos que deshacernos de ellos. Por lo que, si estos no volvían, ¿no debía hacerse lo mismo? Como creía que tenía claro cuáles no buscaban la verdad o los que eran incrédulos, los delimité y rechacé. No oré ni busqué ni siquiera cuando me sentí incómoda. Y no le di importancia cuando se habló, solo hice lo que quise. Consideraba mis nociones y fantasías como principios de la verdad. Y creía que estaba en lo correcto. No llevaba a Dios en el corazón. Era muy terca. Así es. Cuando somos tercos, dejamos de buscar la verdad. Así Sí. es. Juzgaba si los nuevos creyentes tenían fe real según su asistencia a las reuniones. Y creía que si no aparecían durante un tiempo y no volvían, podíamos descartarlos. Aunque no vinieran a las reuniones, debería haber diferenciado cuáles eran auténticos creyentes y cuáles unos incrédulos. Sin duda. Algunos de los que había desistido les seguían de mala gana el juego a familiares que esperaban que se hicieran creyentes. Pero realmente lo hacían sin quererlo. No les gustaba leer las palabras de Dios. Algunos seguían en pos de la reputación y las tendencias malignas. Ni de lejos les interesaba seguir a Dios. Se resistían a la enseñanza de su palabra. Esa gente detesta la verdad por naturaleza. Son incrédulos innatos. Cuando estos no van a reuniones, podemos deshacernos de ellos. Sí. Algunos nuevos fieles tienen buena humanidad y fe sincera, pero no comprenden la verdad ni la trascendencia de las reuniones. Piensan que solo han de creer en Dios en su interior y que lo demás da igual. Las reuniones no les importan y vienen solo cuando pueden. Otros se encuentran con dificultades prácticas, como la coincidencia entre los horarios de trabajo y de reunión, por lo que no quieren venir. Lo que necesitan es que les enseñemos y los ayudemos con amor a superar sus dificultades, y que con las palabras de Dios corrijamos sus nociones y les hagamos entender la voluntad de Dios. Además de adaptar los horarios de reunión a lo que ellos necesiten. Eso es. Yo no distinguía sus situaciones reales ni tenía principios en el deber. No comprendía la verdad, sino que hacía las cosas a mi manera. Y desechaba a voluntad un alma tras otra. Cometía el mal y perturbaba la obra de Dios. Sí. Parecía que ninguno quería asistir a las reuniones, pero no todos los casos eran iguales. Es fácil delimitar a la gente al no entenderla. Sin Cierto. duda. Dios pagaba un gran precio por cada nuevo creyente que aceptaba su obra de los últimos días. También los hermanos les predicaron el Evangelio con amor muchas veces. Pero, sin buscar la verdad, yo los delimitaba como personas que Dios no salvaría. En realidad era muy arrogante. Que no vinieran a las reuniones no era un problema de ellos, sino debido a que yo no sabía lo que afrontaban y no los ayudaba ni apoyaba como debía. Además, usaba la frase de que Dios quiere lo mejor de la gente, no más gente, como excusa.
Pero eso significaba que el reino de Dios necesita gente con auténtica fe y que ame la verdad. Y que Dios no salva a incrédulos, malhechores y anticristos. Sí. Pero yo había creído que Dios no salvaría a quienes se saltaban las reuniones. Malinterpretaba las palabras de Dios. Ajá. No les ofrecí enseñanzas prácticas ni ayuda. Y no hice lo que debía haber hecho. Tampoco llegué a entender si realmente les importaba la verdad o no, ni si eran incrédulos. Sino que los rechacé sin reflexionar. Si mi líder no me hubiera podado, no habría entendido que estaba impidiendo que se salvaran. Cierto. Vi lo odiosa que había sido mi conducta. No conocía los principios ni buscaba, sino que actuaba en función de mi carácter satánico. Eran transgresiones. Supe que debía cambiar, si no disgustaría a Dios. Es verdad. Al seguir nuestras ideas y no buscar los principios, es imposible saber cuándo podríamos oponernos a Dios, y estas consecuencias son horribles. Sí. Horribles. Como líder de la iglesia, la voluntad de Dios para mí es que riegue y sustente a los hermanos nuevos en la fe, que los ayude a resolver sus problemas, para que conozcan la obra de Dios y se arraiguen antes en el camino verdadero. Sin embargo, yo hacía lo que quería. No solo iba a mi aire, sino que descarriaba a los demás al ser la ciega que guiaba a los ciegos. Por lo que los hermanos rechazaban a los nuevos creyentes, arruinando su ocasión de salvarse. Estaba haciendo el mal. Sentí miedo ante la gravedad de las consecuencias de hacer las cosas a mi modo. Y me detesté. ¿Por qué no oré a Dios ni busqué los principios de la verdad? ¿Por qué no le pedí ayuda a mi líder? ¿Qué me llevó a actuar con esa bravuconería? Oré a Dios y leí algo de sus palabras. Yo las leo. Claro, solo buscando la verdad puede uno lograr un cambio en el carácter. Si en el fondo realmente comprendes la verdad, sabrás cómo practicarla y obedecer a Dios y naturalmente tomarás la senda de búsqueda de la verdad. Si tu senda es correcta y conforme a la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo no te dejará y correrás menos riesgo de traicionar a Dios. Sin la verdad es fácil hacer el mal y no podrás evitar hacerlo. Por ejemplo, si tienes un carácter arrogante, que se te diga que no te opongas a Dios no sirve de nada. Escapa a tu control. No es deliberado, se debe a tu naturaleza arrogante. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Harían que te ensalzaras a ti mismo. Harían que te exhibieras constantemente. Te harían despreciar a los demás y quedarte a solas en tu corazón. Harían que te creyeras superior a los demás y hasta a Dios. Y te sentarías en su lugar y exigirías que se sometieran a ti. Veneraran tus pensamientos, tus ideas y tus nociones como si fueran la verdad. Ve cuántas cosas malas te lleva a hacer esta naturaleza arrogante. Amén. 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 Lo había leído muchas veces, pero realmente me hablaba a mí tras esta experiencia. No hacía mucho que ejercía de líder de iglesia y no tenía ninguna realidad de la verdad. Realmente no comprendía tantos principios de la verdad, pero me daba muchas ínfulas como si lo hiciera. Solo me fijaba en el comportamiento y no en la esencia de los nuevos creyentes. Al creerme especial, no oraba ni hablaba con mi líder y tampoco seguía los consejos. Era muy arrogante. Mi líder me criticó por no comprender los principios y por no buscar esas verdades. Tenía toda la razón. Sí. Hay muchos principios sobre el trato a los nuevos creyentes.
como el principio de ayudar con amor o el de tratar justamente a la gente. También hay verdades sobre cómo corregir sus nociones. De haber tenido la más mínima veneración por Dios y de haber tenido realmente en cuenta estos principios, no habría sido tan terca ni habría perturbado nuestro trabajo. Es cierto. Comprendí que vivir según mi carácter arrogante me hizo resistirme a Dios. Me detestaba cada vez más y creía merecer la condenación de Dios. Asimismo, juré que tenía que buscar la verdad para corregir mi carácter arrogante. Amén. Amén. Después leí un par de pasajes. Miremos juntas un video. Muy De bien. acuerdo, muy bien. Dios Todopoderoso dice: en su trabajo, los líderes y obreros de la Iglesia deben prestar atención a dos cosas. Uno es realizar su trabajo exactamente según los principios estipulados en los arreglos de la obra. Nunca violar esos principios, ni basar su trabajo en nada que pudieran imaginar o en sus propias ideas. En todo lo que hagan, deben mostrar interés por la obra de la casa de Dios y siempre poner sus intereses primero. Otra cosa, que es la más crucial, es que en todas las cosas se deben enfocar en seguir la guía del Espíritu Santo y hacer todo estrictamente siguiendo las palabras de Dios. Si sigues pudiendo ir en contra de la guía del Espíritu Santo, o si sigues tercamente tus propias ideas y haces las cosas de acuerdo con tu propia imaginación, entonces tus acciones constituirán una resistencia muy seria contra Dios. ¿Cómo debes reflexionar sobre ti mismo e intentar conocerte cuando has hecho algo que vulnera los principios de la verdad y es desagradable para Dios? Cuando estabas a punto de hacer eso, ¿le oraste? ¿Te preguntas si llegaste a considerar lo siguiente? ¿Cómo vería Dios este asunto si fuera llevado ante Él? ¿Se alegraría o se irritaría si se enterara? ¿Abominaría de ello? No lo buscaste, ¿verdad? Incluso si te lo recordaran, seguirías pensando que el asunto no tenía importancia. No iba en contra de ningún principio ni era pecado. Como resultado, ofendiste el carácter de Dios y le enfureciste enormemente, hasta el punto de despreciarte. Esta es la rebeldía de la gente. Por lo tanto, deberías buscar la verdad en todas las cosas. Eso es lo que debes seguir. Si hubieras buscado, examinado y tenido claro el asunto antes de actuar, ¿no lo habrías podido manejar? Aunque puede haber ocasiones en las que el estado de la gente no sea bueno o sea negativo. Si lleva solemnemente ante Dios en oración todo lo que piensa hacer y luego busca la verdad basándose en las palabras de Dios, no cometerá grandes errores. Cuando practica la verdad, a la gente le resulta difícil evitar los errores. Pero si sabes cómo hacer las cosas de acuerdo con la verdad en el momento en que las haces, pero no las llevas a cabo de acuerdo con ella, el problema es que no amas la verdad. El carácter de una persona que no ama la verdad no se transformará. Si no comprendes con exactitud la voluntad de Dios, ni sabes cómo practicar,
debes hablar con otras personas y buscar la verdad. Y si los demás también están teniendo dificultades, debéis orar juntos y recurrir a Dios, a la espera de su tiempo, esperando que Él abra un camino. Es posible que se te ocurra una solución que te facilite un buen camino, y es muy probable que esto surja a partir del esclarecimiento del Espíritu Santo. Si finalmente descubres que al llevarla a efecto de esta manera has cometido un pequeño error, debes corregirlo rápidamente, y entonces Dios no lo considerará pecado. Dado que tenías las intenciones correctas al poner este asunto en práctica, estabas practicando de acuerdo con la verdad y simplemente no conocías los principios con claridad, y tus actos se tradujeron en algunos errores. Esta era una circunstancia atenuante. No obstante, hoy en día, mucha gente depende únicamente de sus manos para trabajar y de su mente para hacer esto y aquello, y rara vez considera estas cuestiones. ¿Se adecúa este modo de practicar a la voluntad de Dios? ¿Le agradaría a Dios que lo hiciera de este modo? ¿Confiaría Dios en mí si lo hiciera de esta manera? ¿Estaría poniendo en práctica la verdad si lo hiciera así? Si Dios se enterara de esta cuestión, ¿podría decir, ¿lo has hecho correcta y apropiadamente? ¿Sigue así? ¿Sabes analizar detenidamente todo lo que haces? Es probable que uses las palabras de Dios y sus requisitos como base para reflexionar sobre todo lo que hagas, considerando si actuar así es algo que Dios ama o desprecia. ¿Y qué pensarán los escogidos de Dios cuando hagas eso? ¿Cómo lo evaluarán? Cuando pases más tiempo analizando tales cosas, haciéndote estas preguntas y buscando, tus errores serán cada vez más pequeños. Al hacer las cosas de esta manera, demostrará que eres una persona que busca realmente la verdad y que te encuentras entre los que veneran a Dios, pues haces las cosas de la manera que Dios requiere y de conformidad con los principios de la verdad. Amén. Amén. Las palabras de Dios son muy claras. Ciertamente. Sí. Sus palabras me aportaron una senda de práctica. Todos debemos trabajar de acuerdo con la organización del trabajo y los principios de la verdad y seguir siempre la guía del Espíritu Santo. También es preciso que oremos y busquemos en el deber y que veneremos a Dios. No que sigamos nuestras ideas, nociones o experiencias previas y hagamos lo que queramos. Así es. No podemos creernos sin reflexionar. Debemos buscar la verdad. Y en el momento en que no entendamos algo, debemos buscar y hablar con otros para comprender los principios antes de actuar. Esa es la voluntad de Dios. Cierto. Así es. Amén. Esta experiencia en verdad me dio una lección. Si Dios no hubiera dispuesto las cosas de la manera en que lo hizo, yo continuaría sin entender la gravedad de las consecuencias de mis actos. Tenía que buscar la verdad y cumplir con el deber según los principios. Así es. Amén. Luego dejaron de venir a las reuniones un par de nuevos miembros, y no me atreví a hacer conjeturas y a rechazarlos con tanta altivez. A uno le habíamos tendido la mano muchas veces para apoyarlo, y analizando su situación, nos aseguramos de que era un incrédulo y nos olvidamos de él. La otra era una hermana que llevaba poco creyendo. Le gustaba leer las palabras de Dios y se esmeraba en el deber. Y cuando leía las palabras en las que Dios juzga y expone la corrupción, las comparaba con ella, y se sentía irremediablemente corrupta, e iba a dejarlo.
le enseñamos en grupo las palabras de Dios, para que viera que su salvación es para aquellos que estamos corrompidos por Satanás. Que Dios entiende nuestras dificultades y debilidades como lo hace una madre. Y que si no dejamos de buscar la verdad, Dios no se dará por vencido con nosotros, pues Él salva al hombre lo más posible. Al oírlo, su rostro se bañó en lágrimas y sintió el amor de Dios. La ayudamos varias veces y ahora se reúne de nuevo con normalidad. Gracias a Dios. Maravilloso. Esta experiencia me ha mostrado los propósitos y el enorme amor de Dios para salvar a la humanidad corrupta. Y por medio del juicio y castigo de las palabras de Dios, he logrado comprender un poco mi carácter arrogante. Y he descubierto las consecuencias de cumplir con el deber a mi manera. Por fin he aprendido a venerar a Dios. Gracias a Dios. Ahora sé cumplir con el deber según los principios gracias a la guía de Dios. Gracias a Dios. Demos Gracias a gracias Dios. a Dios.